amigos? Bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con el doctor Humberto Calderón Berti. Él ha escrito un libro que seguramente va a causar mucha sensación y está relacionado con la historia de la industria petrolera venezolana, desde Carlos Andrés Pérez I hasta Nicolás Maduro. ¿Qué fue lo que se produjo en PDVSA para que se transformara de una empresa que era un referente a nivel mundial a una empresa quebrada? Él nos va a explicar todos los elementos que están en ese libro que muchísimos ya queremos leer. Antes de irnos con nuestro invitado, quiero pedirles que por favor se activen en el superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y si les gusta nuestro trabajo, no olviden regalarnos un like. También quiero aprovechar para agradecerle a todos los suscriptores de nuestra cuenta patreon.com/Venezuela Política. Sin su apoyo sería imposible seguir entregando día a día Sin Filtros. Bienvenido, doctor Humberto Calderón Berti. Es un placer para nosotros tenerlo. Muchas gracias, encantado de saludarte y un placer para mí compartir contigo y tus seguidores. Doctor, cuéntenos de qué se trata este libro que busca justamente dejar claro qué fue lo que ocurrió en PDVSA. Mira, el día pasado estaba participando en un foro porque yo he tomado esta cuestión de la pandemia de una forma un poco distinta a la mayoría de la gente, ¿no? Le decía el otro día a un amigo que hablaba mucho, pero hablaba principalmente conmigo mismo, ¿no? Reflexionaba mucho, pensaba mucho. Y aparte de eso, pues he tratado de desarrollar también una actividad didáctica, académica importante. He dado muchísimas conferencias con Venezuela, Colombia, Perú, México, Estados Unidos y otras partes del mundo, tratando pues de actualizar a la gente sobre lo que está pasando en el mercado petrolero internacional y a la coyuntura que actualmente vivimos. Pero esta pequeña monografía, que no tiene las pretensiones de ser un libro, sino una monografía, se me vino a la cabeza porque resulta que cuando uno habla con los jóvenes, Maybor, pues se da cuenta de que no conocen la historia. No conocen la historia de nuestro país. Claro, a muchos se han ido hace tiempo, tienen muchos años fuera, y cuando tú no conoces la historia, pues no tienes arraigo con tu tierra. Y si tú no tienes arraigo con tu tierra, al no conocer la historia, que es uno de los aspectos del arraigo, pues no tienes sentido de nación. Nosotros somos una nación. Los venezolanos somos una nación que estamos hoy dispersos en muchas partes del mundo, pero seguimos siendo una nación con nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, hasta la cuestión culinaria, ¿no? Todas esas cosas nos unen, pero hay que conocer la historia para saber qué cosas hemos hecho, cómo lo hemos hecho, de qué manera, de qué forma, cuáles han sido los resultados, cuáles han sido los logros y cuáles han sido los errores. Entonces lo que traté fue de escribir esta pequeña monografía que tengo aquí, que se llama Política Petrolera de CAP 1 a Maduro. Estoy trabajando en otro. El otro es otra cosa. El otro es una cosa muy grande. Son 100 y tantas páginas en total, pero el otro pueden ser 400, 500 páginas, que ese va a estar listo posiblemente antes de mediados de fin de año, que se llama La OPEP por dentro, que son mis vivencias, los años que yo pasé allá adentro, lo que yo viví, cómo eran las cosas, cómo se discutían, cómo se acordaban, los chistes, todas las anécdotas, que esa es la pequeña historia, porque la historia no es la épica, que ordinariamente nos recogen muchos historiadores. La historia es la menudencia, realmente. Entonces eso lo recoge en el otro libro. Pero en este libro da la casualidad que el día pasado yo participaba en un foro en Caracas y un amigo mío me dijo algo que me alegré por una parte, pero por otra parte me sorprendí y me eché a reír, porque él me dijo: Humberto, ¿tú te has dado cuenta que de la nacionalización de la industria petrolera que ocurrió el 75-76, las dos únicas personas que están vivas son Álvaro Silva Calderón y tú? Y yo de Silva Calderón yo no he vuelto a saber más nunca, por lo menos el que está activo públicamente soy yo. Y eso han pasado muchísimos años. Eso fue el año 1975, ya va casi 40 años. Y yo he tenido la fortuna, por esas cuestiones de la vida, del destino mismo de uno, de los avatares que uno atraviesa,
de ser un testigo de excepción, porque yo viví todo. Viví la prenacionalización, viví la nacionalización, siendo yo funcionario importante en el ministerio, director de reversión. Viví después toda la consolidación cuando fui ministro, que fue la consolidación de la industria. Y después como miembro del Congreso y político activo, pues seguí todo lo que ocurría en la industria petrolera venezolana hasta lo que ha ocurrido, el desastre que hemos vivido recientemente. Entonces dije yo, una de las cosas que uno tiene que hacerle es transmitirle a la gente, sobre todo a los jóvenes estudiantes de bachillerato, estudiantes de universidad, y a la gente común, que no son expertos. Este no es un libro para expertos petroleros. Tampoco el otro lo va a hacer, porque los que escriben libros muy sesudos y muy profundos son los académicos de Oxford, de Cambridge, de Harvard. No, yo no soy nada de esas cosas. Yo soy una persona que ha vivido, que Dios le ha dado la fortuna de vivir allí. Y entonces eso es lo que yo trato de recoger. Entonces eso es lo que trato de recoger en este libro. Y para que la gente tuviese una mejor comprensión de todo, lo organicé por periodos constitucionales, empezando por el primer gobierno de Pérez, luego el presidente Herrera, Lucinchi, la transición esta que hubo, antes de el segundo gobierno de Pérez y la transición que hubo con el doctor Velázquez, unos meses que también ocurrieron algunas cosas. Luego el segundo gobierno del presidente Caldera y finalmente Chávez y Maduro. Todo eso se recoge ahí. Y entonces, como decía un amigo mío que escribió un libro muy interesante, yo diría que es lo mejor que se ha escrito sobre la industria petrolera venezolana, que se llama Ernesto Fronjosa. Yo soy el prologuista de ese libro, que he dicho, él llama el libro Auge y Caída de un Petroestado. No, eso es lo que nosotros hemos sido realmente. Un auge y una caída de un petroestado. Ya han pasado cosas increíbles. Se han hecho cosas muy, muy bien. Se han hecho algunas cosas regulares, otras cosas malas. Pero si tú me preguntas a mí de cuál, hasta la llegada de Chávez al poder, el 95% de las cosas, si no más, fueron positivas. Y de Chávez para acá ha sido disparate tras disparate, error tras error, hasta que ha llegado a lo de Maduro, que es la destrucción total y plena de la industria petrolera venezolana. ¿Cuáles, a su juicio, por ejemplo, los principales factores que influyeron en que PDVSA, desde Carlos Andrés Pérez o tal vez antes, se convirtiera en una empresa referente a nivel mundial? Mira, yo creo que pasaron varias cosas. Y déjame contar un poco de historia. Yo creo que la historia es importante para entender los temas. El año 1943, yo era un niño, apenas tenía 2 años de haber nacido, se aprobó durante el gobierno del general Isaías Medina Angarita la ley de hidrocarburos en 1943. Habían otros instrumentos legales en Venezuela, entre ellas la del año 1921, que por cierto se están cumpliendo 100 años de ella, pero hubo otros instrumentos legales y hubo áreas petroleras que fueron otorgadas bajo el amparo de ciertas leyes. Entonces, una de las cosas que se le ocurrió al general Medina, y me imagino a sus asesores, entre ellos Arturo Uslar Pietri, fue organizar todo aquello, tener un nuevo instrumento jurídico para que la cosa fuera más manejable, más operable y se aprovecharan las circunstancias que se están viviendo en el mercado petrolero internacional. Y esas circunstancias eran dos. En primer lugar, que el año 1938 se había nacionalizado la industria petrolera en México. Las petroleras americanas se fueron todas de México y realmente el único país que quedaba, además de los Estados Unidos, en toda la América, como importante productor de petróleo, era Venezuela. En ese momento produciría unos 800,000, 700,000 barriles diarios de petróleo. Y el otro hecho importantísimo del cual Venezuela se aprovechó fue la Segunda Guerra Mundial, porque resulta que la fuente de suministro de petróleo del mundo era el Medio Oriente, básicamente Irak, Irán, muy poquito Arabia Saudita, porque estaba empezando apenas con su desarrollo petrolero, pero el grueso era los Estados Unidos y Venezuela. Entonces, esa ley lo que hizo fue aprovecharse de esas circunstancias, de la nacionalización de México y de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces en esa ley se estableció un mecanismo que era un artículo de la ley muy importante que decía que las concesiones de hidrocarburos otorgados bajo el imperio de cualquier ley, si se adaptaban a la nueva ley,
automáticamente quedan renovadas por 40 años. Todas se adaptaron, todas sin excepción. Quiere decir que las que se otorgaron en el 43, que se adaptaron en el 43, se vencían en el año 1983. Bueno, viene la caída de Pérez Jiménez, del Gobierno de Acción Democrática el año 48, y luego, cuando Pérez Jiménez, el año 56-57, se otorgaron nuevas concesiones. Esas concesiones que se otorgan en esos años, más las que venían del año 43, hicieron que Venezuela fuera el año 1960 el principal país productor de petróleo de la OPEP. Producía 2.800.000 barriles por día. Arabia Saudita no llegaba ni siquiera a 1 millón de barriles por día. Venezuela producía 2.800.000 barriles. Y en el primer gobierno del presidente Caldera, Venezuela producía 3.700.000 barriles por día. Era el principal país productor de petróleo de la OPEP y el principal exportador mundial a Estados Unidos y a muchos otros países. Pero ocurrió un hecho significativo, a mi juicio, que tuvo un gran efecto sobre la historia petrolera venezolana, que fue el año 1971. Se aprobó la ley de bienes afectos a reversión en las concesiones de hidrocarburos. Yo fui el único director de esa oficina. Abrí la oficina y la cerró. Y el trabajo que se hizo allí fue importante para todo el proceso de nacionalización. Pero esa ley tuvo un efecto, a mi juicio, dañino para Venezuela por lo siguiente. Porque cuando las compañías venían frenando un poco sus inversiones desde antes del año 1970, las inversiones petroleras que se hacen, Mayborn, no producen resultados de inmediato. Hay que perforar muchos pozos para sostener la producción, porque la producción decae, dependiendo del yacimiento y dependiendo de las áreas, un 20-25% por año. Pero al propio tiempo, si uno quiere que la producción aumente, hay que hacer un gran esfuerzo de perforación. No solamente descubrir reservas, sino también perforar pozos de desarrollo. Las compañías petroleras estaban atravesando un periodo de cierto retraimiento en las inversiones, muy conservadoras en cuanto a las inversiones petroleras. De manera tal de que el año 1971, cuando se aprueba la ley, en esa ley lo que se le está diciendo a las petroleras es: cuando se venzan las concesiones el año 1983, no va a haber renovación. Y eso evidentemente pues produjo que entre el año 1971 y el 76 la producción cayera de 2 millones y tantos que habían, 2.600.000, cayera a apenas 2.200.000 barriles por día. Bueno, eso fue un hecho duro, pero fue lo que se hizo. No vamos a... yo nunca he hecho un análisis, yo he hecho análisis políticos, he hecho análisis operacionales, pero el análisis económico de la nacionalización, si fue mejor nacionalizar o no nacionalizar, no lo ha hecho nadie, no se sabe qué hubiese pasado. Lo que sí es cierto es que desde el punto de vista operacional, la industria petrolera venezolana se modernizó. Pero ¿por qué se logra aquello? Bueno, lo primero que ocurrió fue que la nacionalización que se pone en ejecutoria el 1 de enero del 76, la ley se aprueba en agosto de 1975. Y fue producto, la elaboración de esa ley fue el producto de un gran consenso nacional. Se estableció una comisión presidencial de reversión. Por cierto, yo era el enlace de esa comisión con el Ejecutivo, que estaba integrado por los más diversos sectores de la vía nacional: partidos políticos, sindicatos, empresarios, fuerzas armadas, universidades, etc. 36 personas la integraban, ¿no? Y ahí se hizo un magnífico trabajo, con una gran seriedad, con una gran responsabilidad y de una forma muy profesional, de un gran respeto. Yo recuerdo, para mí aquello fue una enseñanza increíble lo que aprendí allí. Ahí conocí yo a la gente importante de Venezuela, no solamente del sector petrolero, sino los que manejaban el país. Ahí los conocí siendo yo un muchacho. Yo tenía 30 años cuando eso, 31 años. ¿Me entiendes? Entonces, se produce la nacionalización. Y yo creo que el presidente Pérez, en ese primer año de gobierno, la cuestión más importante que hizo fue nacionalizar la industria petrolera. No, pero no por el hecho político de haber nacionalizado la industria, sino la forma como lo hizo. Yo he estudiado mucho las nacionalizaciones que se han producido en otras partes del mundo.
La mayoría fueron taumáticas, la de Irán, la de Irak, las de otras partes del mundo, la de México. Lo que han hecho es expulsar a las compañías petroleras y establecer un antagonismo muy fuerte con las compañías petroleras. Eso en los Estados Unidos en Venezuela se hizo de una manera muy moderada, muy civilizada, muy bien llevada adelante. Bueno, el 96, 98% del personal que había en la industria eran ya venezolanos. Los que salieron fueron los ejecutivos que estaban en el último nivel, ¿me entiendes? Y fueron sustituidos por personal venezolano. Aquello se hizo de una manera extremadamente bien, muy bien hecho, sin trauma, sin antagonismo, sin la Guardia Nacional, sin toma de instalaciones, nada de esas cosas ocurrieron. El 31 de diciembre del año 75 nos acostamos a dormir y el 1 de enero yo estaba entregándole a las compañías petroleras sus documentos de que se fueran y aquí está. Y no pasó nada, ¿me entiendes? Y afortunadamente los venezolanos tuvimos la suerte por la inteligencia de básicamente del presidente Betancur, del presidente Pérez y de Carlos Andrés y de Gonzalo Barrios, tuvimos la suerte que las dos personas determinantes en ese proceso de nacionalización fueron dos insignes venezolanos, extremadamente sensatos, extremadamente serios, de mucha respetabilidad y adornada de una virtud esencial que era la honestidad y la transparencia, que fueron Valentín Hernández Acosta como ministro de Minas e Hidrocarburos se llamaba, y el general Alfonso Rabar, a quien se nombra primer presidente de Petróleo de Venezuela. Entonces, ¿cuál fue el gran logro de la nacionalización? El gran logro fue haberlo hecho bien, haberlo hecho sin trauma, haberlo hecho sin antagonismo. Se firmaron los convenios de tecnología que yo negocié, por cierto, junto con Arévalo Reyes y Félix Morreo, ambos hoy fallecidos lamentablemente, y los convenios de comercialización, donde estaba Lirio Parra, que posteriormente fue ministro y ya murió, por cierto, Hernán Anzola, un hombre extraordinario que trabajaba en el ministerio y era un hombre de confianza del ministro Valentín Hernández, Manuel Ramos y alguien más que no recuerdo en estos momentos. Pero aquello se hizo muy bien. Nunca se había hecho en Venezuela, ni en el mundo entero, un acto nacionalizador de una forma tan impecable como la que se hizo en Venezuela. Y si por algo puede pasar Carlos Andrés Pérez a la historia, fue por la forma seria, responsable, moderada con que hizo la nacionalización en el año 1976. Y hubo también un proceso de formación del personal, de tal manera que la industria petrolera se convirtiera prácticamente en una empresa meritocrática donde la gente sabía qué hacer, estaba capacitada en las mejores universidades para saber qué hacer y producir petróleo, porque para esa época en PDVSA se producía petróleo única y exclusivamente. Luego ese esquema se transformó y ahora pues tenemos este problema. Pero la incidencia justamente de la formación del personal y también esa esencia que tiene que ver con la mentalidad corporativa de saber y de sentirse prácticamente como orgulloso de formar parte de una gran empresa, funcionaba para esa época. ¿Qué fue lo que Mira, pasó? esto se hizo de una manera muy racional y muy seria. El año 1930, el ministro de Fomento en Venezuela, en esa época era Ministerio de Fomento, era el doctor Gumersindo Torres, uno de los hombres más insignes que ha tenido Venezuela en su historia, que no tenía charreteras, un civil, ¿me entiendes? Pero un hombre extraordinario. El doctor Gumersindo Torres, que fue ministro de Fomento 2 veces con el general Gómez, tomó una determinación, una decisión de crear el año 1930 la Dirección de Hidrocarburos. Y él mandó a estudiar un grupo de muchachos venezolanos a los Estados Unidos. Ciro Vázquez, que llegó después a ser presidente de Exxon, y todos los grandes petroleros venezolanos antes de nosotros estudiaron en esos años en los Estados Unidos. Fueron básicamente a dos universidades, la Universidad de Tulsa, donde yo estudié algunos años más tarde, y en la Universidad de Oklahoma, y algunas otras. En Texas también había una universidad importante, y en Pensilvania. Entonces la gente se formó allí. Pero al mismo tiempo en Venezuela se creó en la Universidad del Zulia la facultad, la escuela
de ingeniería de petróleo. Y entonces ahí empezaron a llegar muchos muchachos, básicamente del Zulia, muchos, casi todos maracuchos y de los estados aledaños, a estudiar geología. Y empezó un proceso dentro de la industria petrolera, americana y anglo-holandesa, de empezar a sustituir poco a poco ese personal extranjero por personal venezolano. Y en esto trabajó muchísimo el Colegio de Ingenieros de Venezuela, en una oficina que se llamaba la Oficina de Autorización de Ingeniería, algo así, que mucho tiempo estuvo en manos de Arevalo Guzmán Reyes, un gran amigo nuestro y compañero de trabajo nuestro. Entonces ahí se fue formando la gente durante muchos años y sobre todo se le fue metiendo en la cabeza varias cosas. El sentido de responsabilidad, el sentido de la eficiencia, el sentido de la honradez y la honestidad en el manejo de las cosas. En general, la disciplina del trabajo. Esa disciplina del trabajo, le guste a uno o no le guste, tuvo dos polos. El polo en las petroleras, que fueron los ejecutivos petroleros que vinieron a Venezuela, que enseñaron a los venezolanos. Y los venezolanos aprendieron. Por eso es que uno, cuando hablaba con los petroleros de antes, eran disciplinados, eran puntuales, eran muy formales, cumplían sus horarios y básicamente muy honrados. ¿Me entiendes? Eso fue la escuela que hubo allí en las compañías petroleras. Y la otra escuela en la cual yo me formé fue en la escuela del Ministerio de Energía y Minas. Íbamos a los campos a trabajar, pero nuestros jefes nos enseñaban no solamente los aspectos técnicos, operacionales de la industria, sino sobre todo con su comportamiento y su manera de ser, nos enseñaban lo que es vital en la vida, que es la honradez, la ética, la moral. Nos fueron llevando de la mano. Yo nunca supe de un caso de un compañero mío en el ministerio durante los tantos años que yo trabajé que hubiese sido despedido por alguna razón fuera de la ética. Nunca, jamás. ¿Me entiendes? Gente sumamente responsable, seria, trabajadora y honrada y honesta. Y eso fue los que estaban en el ministerio, los que formaron el doctor Torres al comienzo y luego los que vinieron a trabajar al ministerio. Y un hombre determinante en todo eso fue el doctor Luis Plas Brusual, que fue director de hidrocarburos durante muchísimos años, junto con el doctor Ciriliano, el doctor Sarría, Baltasar Jimón Ron y toda esa serie que fueron los maestros de nosotros, los que nos enseñaron a nosotros. Ahora, al momento en que se produce la nacionalización, pues la sustitución fue muy poca, Mayor. Eso está recogido allí. Claro, pero el reto era muy grande. Había que darle un vuelco a aquello, un vuelco en el sentido positivo. Entonces, a mí me correspondió ser el segundo ministro de petróleo después de la nacionalización. Muy joven tenía yo cuando esos 37 años, pero yo había sido funcionario en el ministerio desde niño y había sido hombre de confianza del ministro Valentín Hernández. Entonces, a mí me correspondió sustituir a mi jefe, sustituir a Valentín Hernández. Y una de las cosas que recogí en el otro libro que estoy escribiendo, que más les llamó la atención a los árabes, es que en diciembre de 1978, hay una conferencia de la OPEP en Abu Dhabi. Y el hombre que estaba sentado al lado del ministro era yo. Yo era de la oposición, pero yo estaba allá adentro. Y entonces la gente no entendía, los árabes no entendían que como un hombre de la oposición estuviera ahí sentado al lado del ministro y después me vieron 3 meses más tarde sentado en el puesto del ministro. ¿Me entiendes? Es decir, que había, y eso fue un mensaje. Bueno, eso lo acordó Valentín Hernández con el presidente Herrera. El presidente Herrera le pidió que yo fuera y yo lo acompañé y yo me sentía muy a gusto. Pero eso era un mensaje muy importante para los ministros de la OPEP, porque lo que allí se le estaba diciendo era que nosotros, indistintamente que tuviéramos un nuevo gobierno, no íbamos a cambiar nuestra política de la OPEP, que iba a haber continuidad en la conducción de la política. Pero volviendo al tema estrictamente de lo que recoge el libro, porque esa parte internacional la toco muy tangencialmente, pero en la parte operativa, pues nosotros empezamos un proceso casi de inmediato y después lo avanzamos mucho cuando yo fui ministro, que fue el proceso que se llamó de racionalización de las operaciones. Habían 21 empresas concesionarias, o sea, que tenían concesiones en Venezuela,
de las cuales 14 empresas eran operadoras. Eso era mucho para poderlo administrar. Entonces, ¿qué se hizo? El 1 de enero se crea, un poquito antes, se crea Petróleos de Venezuela, que fue la empresa matriz responsable de la planificación, de la supervisión, del control financiero de la industria, y las 14 empresas operadoras se convierten en 4, que fueron las que se llamaron las BEN: Lagoben, Maraben, Meneven y Corpoven. Cada una de ellas con su junta directiva, integradas verticalmente, es decir, exploraban, producían, refinaban y vendían petróleo en los mercados internacionales. Ese es un proceso que se dice muy fácil. Es lo que se llama en el argot empresarial un proceso de fusión, que no fue un proceso fácil, porque cuando se hacen fusiones, pues hay problemas operacionales muy delicados, hay problemas financieros también, y el más importante de todo es el problema humano, porque de 14 presidentes hubo que pasar a 4. ¿Me entiendes? Hubo que reducir el número de juntas directivas. Entonces, había un problema humano ahí que había que manejar con mucha sapiencia, con mucha sabiduría y con mucho tacto. Yo no intervine en eso siendo el ministro, porque no me correspondía hacerlo. Eso lo hicieron en Petróleos de Venezuela y es un mérito del general Alfonso Rabar y los colaboradores del general Alfonso Rabar. Yo lo que hacía era darle el apoyo político. Y empezamos de inmediato, y ese fue el periodo del presidente Herrera Campins, hacer una transformación importantísima en la industria. Lo primero que hicimos fue que las refinerías venezolanas habían sido construidas en los años 40 para la exportación de combustible residual. Es decir, que es lo de menos valor en los mercados internacionales, porque los que tienen más valor son los destilados blancos, las gasolinas, las naftas, etc. Entonces empezó un proceso de modernización de las refinerías a través de lo que se llamó los cambios en los patrones de refinación. Bueno, los que después nos sucedieron a nosotros con la revolución fueron los que se opusieron a esos cambios de patrones de refinación. Los mismos, ¿me entiendes? Que nos hicieron la vida imposible, pero había que tener determinación y había que tener la voluntad de hacer las cosas. Y yo tomé la decisión de que se hicieran los cambios de patrón de refinación y corrí un riesgo político. Pero yo estaba muy bien asesorado por la gente del Ministerio y la gente de Petróleos de Venezuela. Y yo dije, esto se hace. Empezamos con Amuay, Cardón, El Palito, se modernizaron todas las refinerías. Y para no hacer el cuento muy largo, de las refinerías que se modernizaron, que fueron básicamente 3, que producían entre todas un 55-60% de residual, se invirtió la situación y pasaron a producir 25% y el resto productos blancos. Eso fue un éxito. Fue un total. Ahora doctor, cuando uno ve todos esos logros que se hicieron a lo largo del proceso, llamémoslo democrático, que hubo en Venezuela, y de pronto se observa que llega esta revolución bolivariana, empieza la industria petrolera a ser tomada como, primero por grupos que no tenían capacidad para estar allí, no estaban formados una buena parte de ellos, pero también empieza el enorme hueco de la corrupción, porque han habido casos de corrupción antes, pero no eran grandes, ¿cierto? Lo que se produjo en las últimas 2 décadas fue lo que prácticamente convirtió a PDVSA en una máquina, no solamente ya para robar, sino también de lavado de dinero. Déjame redondearte la idea antes de caer en esto. Yo creo que es importante llevar a la gente de la mano para que vayan entendiendo las cosas. Claro. Mira, nosotros veníamos hablando, Meibor, de la faja del Orinoco desde el año 1930. Ahí se perfiló un pozo llamado la Canoa número 1. Y la faja se decía que había mucho petróleo y nunca se sabía cuándo. Y el año 1965-67, 2 insignes geólogos venezolanos, uno de ellos profesor mío, José Antonio Galaviz, y Hugo Velarde, dijeron que en la faja habían 60,000 barriles, 60,000 millones de barriles de petróleo, y la gente puso el grito en el cielo y dijo que aquello era una exageración. Bueno, ¿qué hicimos nosotros en el periodo este que yo fui ministro de petróleo? Dijimos, vamos a quitarnos de encima el tema de la incógnita de la faja del Orinoco. Vamos a perforar
todos los pozos que hagan falta, hacer sísmica, perforar pozos. Se hicieron miles de kilómetros de sísmica y se perforaron 916 pozos exploratorios. ¿Sabes cuánto fue el éxito de esos pozos exploratorios? El 98%. Hoy en Venezuela se habla de la faja por el trabajo que se hizo esos años. Eso es importantísimo. Perforar un pozo es un trabajo muy complicado. Bueno, y el 98% de esos pozos resultaron exitosos, de los 916. Pero que al propio tiempo se exploró la plataforma continental, se descubrieron los yacimientos de gas del norte de Paria. Ahí están. No han hecho absolutamente nada. Porque como se trató de hacer algo durante el gobierno del presidente Caldera, el segundo gobierno del presidente Caldera, los extremistas de izquierda lo boicotearon. Mientras tanto, Trinidad descubrió gas al lado, del otro lado de la frontera, ya ha producido petróleo y gas durante 30 años, ya agotó los yacimientos de ese lado. ¿Me entiendes? Pero otra cosa importantísima que se hizo fue la internacionalización de la industria petrolera, que la iniciamos siendo yo ministro de petróleo con el negocio de la Feba Oil. Bueno, yo recuerdo que me cayeron encima y si por ello hubiese sido me cuelgan en la Plaza Bolívar de Caracas, que aquello era un disparate. Yo le digo, yo lo que he hecho es fijar la política, yo no hice el negocio, yo fijé la política. Y eso nos permitió, Maybor, lo siguiente. Venezuela tenía, cuando Chávez llegó al poder, 1.200.000 barriles por día capacidad de refinación en Venezuela. La gente del Zulia, la gente de mi pueblo Boconó, la gente de Punta de Mata, de Caripito, de San Juan de los Morros, de San Fernando de Apure, ¿cuándo les llegó a faltar la gasolina en los 40 años de democracia? Nunca, nunca. Venezuela no solamente abastecía el mercado interno de combustible, sino que exportaba gasolina y exportaba gasoil. Ahora se paga 50 centavos cuando se consigue barato y hay sitios donde tienen que pagar $2 y $3 por litro. ¿Me entiendes? Porque acabaron con eso. Pero no solamente fue lo que se hizo en Venezuela, sino que con el tiempo en la democracia se adquirieron varias refinerías en el extranjero y llegamos a tener 1.300.000 barriles de capacidad de refinación en el exterior, en Europa, en Alemania, en Suecia, en los Estados Unidos, que es lo que hoy se llama Citgo, pero Citgo fue, digamos, la consolidación de todo eso. Tenía Venezuela 2,5 millones de barriles de capacidad de refinación. Cuando esta gente llegó al poder, empezaron a vender las refinerías que teníamos, la de Paulsboro, que era de asfaltos, y otras más que vendieron, y se quedaron entonces reducidos a la mitad. Hoy tenemos la mitad de la capacidad de refinación que teníamos anteriormente. Bueno, y otra cosa importantísima que se hizo en los 40 años, que se recoge también en este libro, es la apertura petrolera, Maybor. La apertura petrolera fue un gran éxito del gobierno del presidente Caldera. Yo no era ministro cuando eso, el ministro era Edwin Arrieta y el presidente de Petróleo de Venezuela era Luis Justi. Yo sí era presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados y defendí con ahínco y con mucho ardor el proceso de apertura. El proceso de apertura fue un éxito. Había una producción de campos marginales que se llamaban los campos maduros, que entre todos producían 140.000 barriles. Llegaron a producir 600.000 barriles por día. En la faja del Orinoco, que no se producía casi nada, porque el crudo era pesado, con poca tecnología, pero después la tecnología fue evolucionando con los nuevos precios del petróleo, se llegaron a producir 600.000 barriles por día de petróleo de la faja. ¿Me entiendes? Eso fue un absoluto éxito lo que se tuvo en todo eso. Entonces Chávez llega al poder con una producción petrolera venezolana de 3.300.000 barriles y una capacidad de refinación en el territorio nacional de 1.200.000 barriles. ¿Qué está pasando hoy? Se producen 350.000 barriles, se están refinando 70.000 barriles. Acabaron con la industria petrolera. ¿Pues por qué la acabaron? Porque sustituyeron 20.000 profesionales, ejecutivos, gerentes, técnicos, obreros especializados por gente sin capacidad y sin experiencia. Y eso es una cosa muy complicada. La industria petrolera entonces comenzó un proceso de declive. La producción cayó y las refinerías empezaron a fallar. Cuando nosotros manejábamos la industria petrolera, existían unos programas de mantenimiento preventivo extremadamente juiciosos. Separaban las plantas, las unidades separaban.
después de un cierto y determinado número de horas, indistintamente que estuvieran funcionando bien o no, para hacerle mantenimiento mayor y mantenimiento preventivo. Esta gente eso lo abandonó. Entonces lo que hacía era mantenimiento correctivo. ¿Qué es mantenimiento correctivo? Cuando se daña una cosa, cuando explota una unidad, cuando hay un accidente, lo van a reparar. Entonces empezaron a canibalizar a las refinerías, a sacar equipos de una refinería para otra. ¿Qué fue lo que hicieron? Entonces, acabaron con el sistema refinero venezolano. ¿Entiendes? Y acabaron con la producción venezolana. Hoy por hoy en los campos del Oriente, tú puedes tener amigos en todas esas partes. Yo hablo con la gente que está en el Oriente. Se han robado las líneas de flujo que van de los pozos a las estaciones de recolección. Han desmantelado estaciones de recolección. Se han robado las estaciones de bombeo, las plantas eléctricas. En el lago de Maracaibo se producía cuando Chávez llega al poder más de 1 millón de barriles por día y hoy escasamente se producirán 25,000 barriles por día. Las instalaciones en el lago las han saqueado, se las han robado. Muchas de ellas con el beneplácito y la connivencia de los funcionarios gubernamentales, porque esa es la verdad. Eso es lo que está pasando. ¿Entiendes? Esta gente destruyó la industria petrolera porque pusieron a manejar la industria petrolera a gente que no tenía la calificación. Y como si fuera poco, le asignaron a PDVSA responsabilidades que no tenían nada que ver con el petróleo. Programas habitacionales, programas de línea blanca, venta de pollo y de verduras, las misiones, 40,000 cosas. ¿Cuál es el resultado final de todo eso? El resultado final de todo eso es que han acabado con la industria petrolera. Y los 2 últimos capítulos que yo tengo de este libro, de esta monografía es, uno es ¿qué hacemos nosotros? Porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados. ¿Qué sí, hacemos? eso es importante decirlo, doctor, porque hay mucha gente que está absolutamente pesimista en relación a qué es lo que va a ocurrir con PDVSA en un futuro de llegar a salir el régimen del poder. Lo primero que tenemos que tener claro es que la PDVSA que tú conociste, la PDVSA que conoció el 90% de los venezolanos, no va a volver a existir, porque fue destruida. Si nosotros, por ejemplo, el día de mañana, a quienes les corresponde la responsabilidad de reconstruir la industria petrolera, le ponen todo el esfuerzo, toda la dedicación, todo el trabajo y todo el dinero a recuperar a PDVSA, se agotan y no consiguen los objetivos. Entonces habrá que tener a PDVSA redimensionada, haciendo lo que tiene que hacer petrolero, pero una empresa mucho más pequeña y tratando de salvar lo que sea salvable y producir de inmediato una gran apertura al sector privado, tanto nacional como internacional. En los campos, en el oriente del país, hay más de 400 campos petroleros pequeños. ¿Por qué los ingenieros y los geólogos y los profesionales que están en Abu Dhabi o en Qatar o en Arabia Saudita o en México o en Colombia o en los Estados Unidos o en el Canadá, junto con empresarios regionales, junto con los obreros y los trabajadores, no forman empresas para operar esos campitos? Que un campo para una empresa petrolera que produzca 2,000 barriles a lo mejor no es económico, pero para un grupo de gente sí lo es. ¿Me entiendes? Porque los costos son mucho más bajos y a lo mejor en vez de 2,000 o 3,000 producen 10,000 barriles por día, como ocurrió con la apertura petrolera. Eso hay que hacerlo. Y evidentemente hay que abrir las puertas del país a las grandes compañías petroleras internacionales, porque tenemos campos que son muy complicados. Por ejemplo, los que están al norte de Monagas, que han sido muy maltratados, muy mal manejados. Habrá que ponerlo en manos de gente que tenga mucho músculo financiero, mucho músculo tecnológico. ¿Y qué pasará con las zonas profundas del lago de Maracaibo? Pues eso requiere también de tecnología y de muchos recursos para poder llegar allí. Y me estoy refiriendo a todo lo que está por debajo de las áreas tradicionales que sean de las zonas tradicionales donde se ha producido petróleo, Cretáceo y para abajo, que todavía no se ha explorado, que habrá que irle en el lago de Maracaibo. Y habrá que hacer un tremendo esfuerzo de estímulo a las empresas de servicio que fueron expropiadas o que fueron incautadas o que fueron robadas. Porque en el lago de Maracaibo habían 2,800 unidades lacustres, Maybor. Hoy no hay ni 30. Y tú sabes que las operaciones en el lago de Maracaibo no se pueden adelantar si no hay una infraestructura de apoyo de servicios muy claro, ¿me entiendes? Y todo eso habrá que hacerlo. Y habrá que hacerlo con profesionales, con gente seria, con gente responsable, sin distingos políticos.
Mira, yo fui 5 años ministro y yo jamás saqué a nadie del ministerio por razones políticas. Yo no le preguntaba a nadie qué partido era ni qué pensaba, no me interesaba. Lo que se tomaba en cuenta era la formación de la gente. Yo a veces me encuentro con gente por ahí que era de extrema izquierda y me dicen, doctor Calderón, usted se portaba muy bien conmigo, porque usted sabía que yo era comunista y usted nunca me mandó a perseguir. Porque no se trataba de eso. Se trataba de que la gente que sirviera trabajara. ¿Me entiende? Y eso es lo que hay que hacer ahora. Y Sí, se una de las requerirá. preguntas, sí, doctor, una de las preguntas que mucha gente se hace es cuando se compara lo que ha ocurrido en Venezuela en el marco de la revolución bolivariana con otros países donde también tuvieron unas revoluciones de carácter ideológico y socialista al final. Como por ejemplo Irán. ¿Por qué la empresa iraní petrolera funciona y es capaz de dotar a Venezuela en estos momentos tan críticos para la industria petrolera? Si, o sea, ¿cuáles fueron las diferencias que le Te voy a explicar permitieron a qué esa pasó. industria iraní funcionar? Te voy a explicar qué pasó. Cuando triunfa la revolución islámica en el Irán, yo era ministro de petróleo. Yo fui el primer ministro de petróleo que fue a Irán después de la revolución. Y fui un avión militar iraquí que me prestó Saddam Hussein para complemento. Eh, esas son cosas que recogen el libro porque son como históricas. Bueno, allá Eso, de verdad esa historia es fabulosa, doctor. y además es divertida. Pero te cuento que yo te prometo que cuando el libro salga hacemos un programa especial sobre eso. Pero te Seguro que sí. cuento que despidieron mucha gente, es verdad. Y hubo atropellos, es verdad. Pero la producción cayó a cerca de la mitad. Le tomó 25 años recuperar el sector petrolero, pero no fueron tan locos como los venezolanos, como la gente del chavismo, que acabó con todo. Y allá el que se metía a robar lo colgaban. ¿Ah? De manera tal de que la cosa ya fue distinta. No fue exactamente a lo que ocurrió aquí, a lo que ocurrió en Venezuela. Porque aquí en Venezuela pareciera que la crecían que se les pedía, además de la incompetencia y la incapacidad, era tener un carnet, un prontuario policial, ¿entiendes? Para ir a robar. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Es impresionante cómo la gente robó en petróleo de Venezuela, cómo Y saquearon todavía al país. no se sabe exactamente cuánto Se dinero sabe. salió de allí. Yo he escuchado cifras hasta de 300.000 millones de dólares. Pero es que cuando roban, Maybor, ¿a quién roban? De verdad, verdad. Roban a la clase media, ¿eh? Sí, pero roban es al pobre. Al que es más pobre es al que más roban. ¿Me entiendes? Y no puede ser posible que la gente se pasee impunemente por el barrio Salamanca, aquí en Madrid, donde yo estoy. Yo no estoy en Salamanca, estoy en otro sitio, pero aquí enfrente está Salamanca. O por los sitios importantes de otros países del mundo, en los Estados Unidos, en Miami, en Nueva York, se pasen impunemente y que no haya sanción contra ellos. Esos Así. tendrán que ser sancionados. Algunos de ellos buscan acercamientos con la gente del chavismo y también de la transición o del gobierno interino. Y yo creo por eso tiene que haber una actitud absolutamente indoblegable, vertical, de persecución a todos aquellos que han saqueado la industria petrolera venezolana y a todos los que han saqueado a las finanzas públicas venezolanas. Así es, doctor. Lamentablemente, con el tema del financiamiento de los políticos, tanto rojos como de otros colores, ahí está o aparece una oportunidad para estos corruptos de seguir manteniéndose intocables ante la justicia. Se ve en lo que está ocurriendo en España, también en Italia, inclusive aquí mismo en los Estados Unidos. Sí, sí. Una última pregunta. ¿Usted cree que esos movimientos que está haciendo Tarek El Aissami, acercándose a Irán y estableciendo un modelo de reestructuración de PDVSA que va más ligado hacia la entrega al capital privado, pueda tener éxito, tomando en cuenta, uno, que sigue Maduro en el poder; dos, que no hay un Estado de Derecho ni reglas claras para el respeto a la propiedad privada; y tres, que se mantiene todo lo que es este esquema de corrupción y de impunidad en el país, pero particularmente
en PDVSA. ¿Tú crees que, Mabel, que alguien que esté en su sano juicio, con esta ley antibloqueo que acaban de aprobar, alguien que tenga capitales de origen ilícito, va a ir a invertir a Venezuela, corriendo el riesgo que lo sancionen? Pero aparte de eso, ¿qué es lo que se pretende hacer con esto? Convertir el país en una gran lavadora de dinero ilícito. ¿Quiénes van a invertir allí? La droga, el narcotráfico, la corrupción y los recursos provenientes de origen ilegítimo. Esa es la verdad. Eso es lo que pueden invertir allá en Venezuela en estos momentos. Mira, pero antes que termine, déjame decirle a los amigos, este libro no está hecho con sentido comercial. Esto está hecho para jóvenes de bachillerato, de universidades y legos en la materia. Es la historia de los últimos 45 años de la industria petrolera venezolana. Está en Amazon. Voy a tratar de publicarlo en Venezuela también, porque allá Amazon no, tengo entendido que no aparece. En Amazon está en Estados Unidos, en España, en todas partes del mundo. Pero véanlo. Y sobre todo le voy a pedir algo. Esto no está hecho, como dije anteriormente, para expertos petroleros. Pero por favor, los que tengan posibilidad, que tengan hijos de 15, de 20 años, búsquenlo, búsquenlo. Pongan a sus hijos a leer para que vean que la democracia venezolana, antes de que ellos nacieran, sí tenía muchas cosas buenas. Sí se hicieron muchas cosas buenas. Producto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha dedicación. Hubo muchos logros en todos esos años. Hemos hablado hoy solamente de petróleo. Yo le contaba ayer a unos paisanos míos de mi pueblo, que le pusieron el nombre mío a un instituto de formación. Yo le decía, cuando yo salí de bachillerato, me gradué de bachiller, cuando cayó Pérez Jiménez, en Venezuela habían 3 universidades, la Central, la del Zulia y la de los Andes. Hoy no hay en Venezuela una capital de estado que no tenga una universidad o un núcleo universitario. Toda la clase media que se construyó durante la democracia, adecos, copellanos, urredistas, comunistas, lo que sea lo que fuera, estudiaron en universidades públicas y se formaron en universidades públicas. ¿Me entiendes? De manera tal de que la historia, la memoria histórica, que en algunos países la utilizan como revancha política, la memoria histórica la tenemos nosotros que reivindicar para saber lo bueno que hicimos durante los 40 años de democracia. Este es un buen testimonio de eso. Lo que se hizo durante los 40 años transcurridos desde la nacionalización hasta el desastre actual. Así es, bueno, y para todos los que nos están viendo en estos momentos, el link de Amazon va a estar en la caja de descripción de este video para que todos puedan entrar y poder adquirir el libro. Todos ya las recomendaciones del doctor Calderón Berti creo que son bien tomadas. Es importante entender la historia para evitar repetir los errores que se han cometido. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en Sin Filtros. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo también para todos ustedes que nos han acompañado en nuestro super chat. Quiero decirles que nos tomamos el tiempo para revisar cada uno de sus comentarios, de sus opiniones que tienen muchísimo valor para nosotros. Queremos también agradecerle a todos nuestros patrocinantes de patreon.com/Venezuela Política. Gracias por su apoyo y nos despedimos hasta la próxima emisión. Muchísimas gracias.